Entonces, arrancamos. Bien. Hola, Enrique, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Me escucha? Sí, perfectamente bien. No te vemos, pero te escuchamos. Bueno, yo a ustedes sí, así que bueno, creo que podemos seguir adelante. Obviamente, obviamente, obviamente. Bueno, hoy, Gracias. no, por favor, a vos. Recién nos leyó Marcelo que tenemos que hablar sobre Europa, ¿sí? Entonces vamos a comenzar a trabajar Europa. Europa es uno de los temas más interesantes por la evolución que ha tenido, ¿no? Entonces, si les parece bien, vamos a llevar adelante, vamos a empezar esto de la siguiente manera. Primero vamos a hacer como una suerte de raconto histórico, si se quiere, básicamente para poder darnos cuenta cómo llegamos a donde estamos hoy en Europa, ¿no es cierto? Porque si no, parece, como digo siempre, que todo salió de un repollo y la cuestión no es así. Hubo toda una evolución bastante interesante. Piensen ustedes que la realidad europea nos marca que eh, hubo una situación del siglo XX que a Europa la mató, ¿no es cierto? Que tiene que ver con haber sido el escenario de dos guerras mundiales. El teatro de guerra fue Europa, ¿no? Y esto genera, lógicamente, consecuencias en la economía, consecuencias en la sociedad, consecuencias muy duras, y por sobre todas las cosas, genera una sensación de ¿esto volverá a pasar alguna vez? ¿Entienden? Digamos, es como que quedan como en una cosa de poca previsibilidad. Entonces esto genera caos, genera mucha dificultad. Lo cierto es que, claro, hacia 1945, cuando se conforma Naciones Unidas, en Europa empieza a moverse dentro de lo que sería o lo que en ese momento estaba bien determinado como la Europa occidental, empieza a aceptarse mucho la existencia de un movimiento político que estaba conformado, un partido político que estaba conformado por básicamente doctrinarios, que estaba conformado por docentes universitarios, por gente muy importante en esa época de la doctrina, Schumann, en fin, René Cassin, entre otros, ¿no? Gente importante. Claro, cuando ellos analizaban la realidad europea decían, bueno, acá hay como tres aristas importantes, ¿no? Por un lado, el aspecto social, tenemos que fortalecer a Europa desde lo social y político, por otro lado, tenemos que fortalecer a Europa desde la defensa, y por otro lado, tenemos que fortalecer a Europa desde la economía, ¿sí? Entonces, este grupo de expertos lo que sugirió, como partido político que era, es que en Europa se llevara a cabo, se creara una corte europea, una corte suprema europea. ¿Se entiende? Una corte suprema europea. Imagínense ustedes cómo cayó esta idea en los gobiernos, porque en ese momento todavía se manejaba el concepto de soberanía de exclusivamente la titularidad, no el ejercicio. Entonces, claro, hablar de una Corte Suprema Europea era como muy fuerte realmente, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió? Esto no tuvo lugar, esto no ocurrió nunca, pero fueron un poco las bases que sentaron la creación de una organización internacional, de una OI de carácter regional, que se llamó Consejo de Europa. ¿Sí? El Consejo de Europa aparece, se crea a través del Tratado de Londres del 5 de mayo, si mal no recuerdo, de 1949. ¿Sí? Este tratado establece la creación de una OI, eran 10 estados que lo firmaron, hoy hay 48 estados, bien, es un tratado que tiene como norte, ¿sí?, digamos, el fortalecimiento de las democracias europeas a través del respeto irrestricto de los derechos humanos. ¿Sí? ¿Entienden esto? Aparece como la necesidad de decir la forma de proteger a Europa de futuros ataques y de conservar la paz que se había logrado
era con una Europa fortalecida desde sus democracias y con la creación de esta OI, ¿de acuerdo? Que tenía justamente ese fin. Esta OI se conforma con una organización institucional que está compuesta por 3 órganos, ¿sí? Uno es el Comité de Ministros, otro es la Secretaría General y el otro es la Asamblea Parlamentaria, ¿sí? Estos órganos de esta OI establecen su sede por el tratado en la ciudad de Estrasburgo. ¿Tienen idea por qué en la ciudad de Estrasburgo? ¿Saben qué es la ciudad o qué representa la ciudad de Estrasburgo en Europa? Zona muy conflictiva, o de historial muy conflictivo, sobre todo entre Francia y Alemania. Digamos, de hecho, cambió, es decir, estuvo, digamos, no digo epicentro, pero sí un protagonismo, si cabe el término, en 3 guerras: franco-prusiana, Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial, con cambios de administraciones en cuanto a que después de una guerra pasó a la administración de un país, luego a otra, y así. Entonces, parecería como que decir, bueno, en esa ciudad que representa esta zona, que fue foco de conflicto, no el principal, pero sí importante, hacerlo ahí, digamos, como sello no sé, de un cambio, no sé si digo cultural, pero por lo menos de conducta en los países de Europa, ¿no? Después de la guerra que venía. Efectivamente, está muy bien lo que estás explicando, Enrique, porque la gran disputa de la guerra franco-germana fue la zona de la Alsacia. Exacto. Y efectivamente Estrasburgo se erige como la ciudad que en este momento, en realidad desde ese momento y hasta ahora, es denominada la ciudad de la paz, porque simboliza la paz que se alcanzó después de tanta sangre derramada entre Francia y Alemania. Entonces, los órganos tienen sus sedes en Estrasburgo, ¿sí? Como un reconocimiento a esa paz que costó tanto. ¿Bien? Está muy bien. A ver, las lenguas oficiales son el inglés y el francés. El Tratado de Roma es un tratado que, al igual que Naciones Unidas, en su carta, no tiene o no tuvo la posibilidad de describir o de enumerar o de enunciar los derechos fundamentales. ¿Está bien? Esto es, pone como base que efectivamente resulta tremendamente importante, fundamental e indispensable para fortalecer las democracias, defender los derechos humanos, promocionarlos y protegerlos, pero no establece cuáles son los derechos humanos. ¿Está bien? Por esa razón, al año siguiente, en septiembre del 1950, se abre a la firma el tratado que todos conocemos como la Convención Europea de Derechos Humanos, que en realidad tiene un nombre un poco más rimbombante, pero todo el mundo le dice Convención Europea de Derechos Humanos. Bien. Esta convención entra en vigor en el 53. Lo interesante de esta convención es que por primera vez en la historia del sistema de los sistemas de protección de los derechos humanos, establece una corte en materia de derechos humanos. Es decir, establece una comisión y una corte, ¿sí? Que van a ser los órganos encargados de poder defender, ¿sí? Entender en aquellas violaciones, ¿sí? En contra de los estados que aleguen particulares, grupos de particulares u otros estados, ¿sí? En Europa se da un caso muy interesante, que es esto de muchas denuncias, muchas peticiones de estados contra estados. En América empieza a ocurrir recién en el siglo XXI, ¿sí? Pero en Europa empieza a ocurrir casi inmediatamente que entró en vigor este sistema de protección, ¿sí? Este sistema de protección establecía estos 2 órganos. Al cabo, y por supuesto, recibía peticiones de individuos, grupos de individuos, como ya les dije, con la necesidad, como requisito de admisibilidad, de agotar las instancias de jurisdicción interna, ¿sí?
Ustedes saben que el derecho internacional de los derechos humanos tiene carácter subsidiario. Primero tengo que agotar los recursos de jurisdicción interna para luego acudir al sistema internacional. Bien. Entonces, la realidad es que el sistema está previsto de esta manera, pensado de esta manera. En 1950 se acordaron muy pocos derechos, muy poquitos, 12 si mal no recuerdo, 13, y este sistema de protección muy fuerte. Sin embargo, Europa pensó en un mecanismo para ir modificando el sistema de protección a través de los protocolos. Entonces existen dos protocolos, básicamente, dos formas de protocolos, dos tipos de protocolos, los denominados protocolos sustantivos, que incluyen derechos y que naturalmente entran en vigor para cada Estado a medida que lo va aceptando, que lo va ratificando, y los protocolos adjetivos, que son aquellos que modifican el procedimiento. ¿Sí? Esto es, ¿procedimiento de qué? El procedimiento en los casos en los que se aleguen violaciones a los derechos humanos contemplados en la Convención o en los protocolos sustantivos del cual la República, el Estado demandado, el Estado denunciado sea parte. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Estos protocolos adjetivos naturalmente entran en vigor a medida que todos los estados que son parte lo ratifiquen, porque si no habría diferentes procedimientos. Entonces acá se necesita que haya un solo procedimiento para dar seguridad jurídica. ¿Vamos bien? Sí. Este sistema estaba recibiendo, y actualmente recibe igual cantidad, más o menos 20.000 peticiones por año. Un número muy elevado, un número realmente elevado. Entonces fueron buscando a lo largo de la historia mecanismos para, digamos, trabajar la celeridad, básicamente, ¿no? Esto es muy importante. Entonces, por ello, se hicieron diferentes protocolos, pero hay uno que es muy importante para ustedes y para este curso, que es el protocolo número 11. ¿Por qué? Porque el protocolo 11 viene a cambiar todo el sistema que rigió hasta ese momento. El protocolo 11 es del 3 de noviembre de 1998. Ahí está. 3 de noviembre del 98 es un protocolo que elimina a la Comisión y a la vieja Corte y crea un tribunal único, europeo y permanente de derechos humanos. Entonces, por acá nos podemos detener un poquito, que nos va a permitir el tiempo, para poder comprender por qué. A ver, en el viejo sistema, el anterior al protocolo 11, la problemática ¿cuál era? Tanto la Comisión como la antigua Corte se reunían en Estrasburgo por sesiones. ¿Entienden? En el año podían ser los que la Comisión y la Corte decidieran, pero no eran permanentes. Esto generaba entonces retraso en las peticiones. ¿Está bien? En otro orden, también sucedía que primero pasaba por la Comisión, que se hacía un examen muy exhaustivo, con la etapa de admisibilidad, luego la etapa de solución amistosa y luego el informe de méritos del caso. Y acá en el nuevo sistema dijeron, todo esto lo puede hacer la Corte y, digamos, este tribunal nuevo, y vamos con más tiempo, vamos más rápido, ¿sí? Porque este tribunal empezó, digamos, se gestó bajo esta composición. Un juez por cada estado parte. Imagínense, hoy hay 48 estados partes, son 48 jueces. Estos jueces trabajan en salas de 12 jueces. ¿Sí? Por lo cual hay 4 salas. Y a su vez la sala se va distribuyendo los casos y se conforman las salas para los casos con 7 jueces. ¿Vamos bien? Un juez es presidente y después 6 jueces más, que según el protocolo 11 forman 2 comités de 3 jueces cada uno. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Perfecto. ¿Qué ocurre con esto?
aparte se creó una cuestión muy importante para ayudar, porque el protocolo 11 está inspirado en el principio pro homine. ¿Sí? A ver, yo individuo me presento ante la Secretaría de la Corte con una petición, que la puedo presentar en la lengua que sea, ¿sí? Y la Corte, el secretario de Corte me va a decir, ¿por qué no se dirige al grupo de expertos? ¿Qué es el grupo de expertos? Un grupo conformado por 200 personas más o menos, donde hay traductores, intérpretes, abogados especialistas en los derechos internos de cada uno de los estados que son partes de esta convención, con el objeto de brindar al individuo las herramientas necesarias y asistirlo en su presentación. Porque hay gente que piensa que agotó los recursos de jurisdicción interna, pero por ahí no los agotó nada. Y si no los agotó, es mejor que lo ayude este grupo de expertos a agotarlos, en lugar de que sea rechazado el caso, sencillamente porque nunca agotó los recursos de jurisdicción interna. ¿Entienden? Entonces, desde ese punto de vista, ahí tienen la presencia del principio pro homine, con claridad absoluta, ¿sí? Por otro lado, claro, cuando llega una petición de un individuo también, ¿qué es importante acá? El presidente de la sala que es sorteada designa a un juez ponente, que es uno de los jueces de los 6 jueces que quedan. ¿Está bien? ¿Se acuerdan que eran 7? Sí. Bueno, resulta ser que ese juez ponente pertenece a uno de los comités. ¿Qué hace el juez ponente? Elabora absolutamente para poder compararlo. La instrucción, para poder compararlo con el derecho penal, la instrucción del caso. Esto es, estudia la petición, le pide al Estado que aporte su opinión, le puede pedir al individuo que aporte pruebas, puede hacer audiencias entre las partes, hace tiene una infinidad de atribuciones para llegar ¿a qué? A un dictamen jurídico, para poder determinar si el caso es admisible o no es admisible. Entonces, ¿quién se expide respecto de la admisibilidad? El otro comité. ¿Entienden? Acuérdense que había 2. El ponente salió de uno. El otro, que no conoce el caso, analiza la admisibilidad. ¿Sí? Esto es 3 jueces que se ponen a trabajar para ver si el caso es admisible. ¿Vamos bien? Bien. ¿Qué pasa? Acá, para declarar el caso inadmisible, se requiere la unanimidad de los jueces, de los 3. ¿Qué significa esto? Vamos a ver las posibilidades. Son 3 jueces. Los 3 pueden decir, este caso es admisible. El caso es admisible. 2 pueden decir, este caso es admisible. Y 1 decir, el caso no es admisible. El caso es admisible por mayoría. ¿Está bien? 2 decir, el caso no es admisible. Pero 1 decir, yo creo que el caso es admisible. Entonces, ahí, por aplicación del principio pro homine, es la sala en pleno, los 7 jueces que se reúnen para decir, ¿es admisible o no es admisible? Esto es para decidir sobre la admisibilidad. Porque el hombre es importante en el sistema. ¿Entienden? Sí. Entonces, claro, obviamente la sala de 7 jueces va a ser 4 contra 3. 4 dicen que es admisible, será admisible. 4 dicen que no es admisible, no es admisible. Ustedes saben que la instancia internacional es única y no es apelable. Entonces, la decisión de inadmisibilidad o de admisibilidad hace cosa juzgada. Por lo cual, el individuo no tiene otro remedio si se lo declaran inadmisible. Acá es donde adquiere relevancia la existencia del grupo de expertos. ¿Está bien? ¿Entienden eso? Muy bien. Cuando se trata de comunicaciones, peticiones de Estado contra Estado, ¿creen ustedes que aparece el grupo de expertos, que aparece el juez ponente de uno de los comités y que decide el otro comité? ¿Les parece que es igual? Parecería que no, ¿no? Parecería que no. ¿Por qué no? Porque el Estado tiene poder. Entonces el Estado ni necesita la ayuda del grupo de expertos. El Estado, ¿qué se hace cuando es de un Estado contra un Estado?
se nombra al juez ponente, el juez ponente hace el mismo trabajo, pero luego la admisibilidad la decide la sala. Correcto. 4-3. No participa el otro comité. ¿Vamos bien? Sí. ¿Por qué? Porque es un Estado. Cuando el caso es declarado inadmisible, chau, no se puede volver a tratar. Cuando el caso es declarado admisible, entonces empieza una segunda fase, una segunda etapa dentro de esta fase registral, que es la solución amistosa, tanto para los estados contra estados como para individuos contra estados. ¿Está bien? Sí. Esa solución amistosa puede triunfar o fracasar. Si triunfa, todo el mundo contento, genial, se hace el informe, se publica, canapé y champán, todo bárbaro. Si no triunfa, esto es, si no hay solución amistosa, entonces ahí empieza el verdadero juicio. Ante la sala. ¿Sí? Muy bien. Acá hace falta decir dos cosas que son muy importantes. La primera, en el Sistema Europeo de Protección de los Derechos Humanos, ¿sí?, no es posible que denuncie, digamos, que haga una petición cualquier persona en nombre de cualquiera. ¿Vamos bien? Cuando se trata de peticiones individuales, la petición la tiene que efectuar la víctima directa, salvo que sea una violación al artículo 2, derecho a la vida, que obviamente está muerta la persona, en consecuencia son los causavientes. Pero la legitimación es muy dura acá, muy específica, a diferencia de en Europa, de América. ¿Está bien? Eso por un lado. Y por otro lado, cuando empieza el juicio, efectivamente el peticionante, las partes, también el Estado, tienen que tener asistencia letrada. Nuevamente, ¿qué pasa si el peticionante no tiene dinero para pagar un abogado? Va al grupo de expertos que pudo ir antes y le dan un abogado que no le cobra. ¿Se entiende? ¿Vamos bien hasta acá? Muy bien. La sala. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿No? Bien. La sala tiene la posibilidad de inhibirse. Ustedes ya saben qué es la inhibitoria, ¿o no? ¿Alguno no tiene claro qué es la inhibitoria? Sigo entonces. Tiene la posibilidad de inhibirse en favor de la gran sala. ¿Qué es la gran sala? Es una formación de 17 magistrados, ¿sí?, que se conforma, después les voy a mandar un material, que son una filmina sobre el Sistema Europeo de Protección de los Derechos Humanos, y ahí van a tener todo bien más clarito para poder luego estudiarlo y leerlo con tranquilidad. Pero estos 17 jueces, ¿qué hacen? A ver, algo interesante de la gran sala. Son parte de la gran sala, sí o sí, el presidente de todo el tribunal, los dos vicepresidentes, el juez del Estado Nacional que está demandado, que está denunciado, ¿sí?, y el juez presidente de la sala que previno. ¿Está bien? Sí. Presten atención porque puede pasar que una misma persona, un mismo juez, sea el presidente del tribunal, sea el juez del Estado Nacional demandado y haya sido el presidente de la sala, por ejemplo, que previno. Lo importante, ¿por qué señalo esto? Porque yo necesito tener 17 magistrados. No pueden ser 16 o 15, tienen que ser 17. ¿Vamos bien? Sí. Muy bien. Entonces, por ahí se agregan 12, se agregan 13, se agregan 14, depende. ¿Sí? El punto es que haya 17 magistrados y que esos 5 cargos estén ahí representados. ¿Vamos bien? Sí. Aclarada la cuestión, ¿qué hace la gran sala con la inhibitoria de la sala? Forma un comité de 5 jueces que va a decidir sobre la admisibilidad o la inadmisibilidad de la inhibitoria. Si se declara admisible la inhibitoria, el caso pasa directamente a la gran sala. Si se rechaza la inhibitoria, el caso vuelve a la sala, se queda en la sala,
y la sala tiene que llevar el juicio adelante. ¿Sí? ¿Entienden esto? Se lleva el juicio adelante con todas el procedimiento que no viene al caso en este curso en particular, termina con una sentencia. Esa sentencia es inapelable, pero es recurrible. ¿De acuerdo? Por ejemplo, la famosa aclaratoria, que toda sentencia judicial, en la mayoría de los sistemas lo prevén, si ocurre un error formal, material dentro de la sentencia que no cambie el alcance de la sentencia, se pide la aclaratoria para que el tribunal lo corrija. ¿Está bien? Ahora, hay otro recurso, que es el recurso de revisión. Este recurso de revisión no es nada más ni nada menos que la posibilidad que tienen las partes dentro de los 3 meses notificados de la sentencia de la sala de pedirle a la gran sala que revise la sentencia por cuanto a criterio del recurrente la sentencia que atacó violaría la doctrina judicial de la gran sala, del tribunal. Son cuestiones de derecho, ¿de acuerdo? Entonces, nuevamente, ocurre eso, que es la gran sala conformada comité de 5 jueces, este comité de 5 jueces decide sobre la admisibilidad o inadmisibilidad del recurso, si lo declara admisible, pasa la gran sala a estudiar el recurso y emitir una sentencia, que puede ser confirmatoria o puede revocar la sentencia de la sala y dictar una con arreglo a la doctrina judicial que el tribunal entiende que corresponde. ¿Vamos bien? La gran sala, entonces, puede dictar sentencias en forma originaria, puede entender en recursos de revisión, y aparte tiene una función más, que es la de dictar opiniones consultivas. ¿Sí? Las opiniones consultivas son a pedido exclusivamente del Comité de Ministros. Es muy limitado digamos, la legitimación para peticionar. Solamente el Comité de Ministros, ¿sí? del Consejo de Europa. ¿Se acuerdan que empezamos a hablar del Consejo de Europa? Entonces, y esa actividad no fue desplegada por el sistema, en mérito de ello, se los menciono, pero las opiniones consultivas naturalmente no tienen fuerza vinculante, ¿sí? Es doctrina judicial, y recuerden que cada juez es juez de su propia competencia, razón por la cual, si el tribunal entiende que a través de la función consultiva se le está pidiendo que anticipe criterios sobre un tema controversial, se puede negar a dictar la opinión. Así pasó en América, ya lo vamos a ver, no en Europa, porque en Europa prácticamente no se trabajó esta función. ¿Sí? Entonces, a ver, este sistema es muy eficaz, es muy fuerte realmente. A través de los protocolos sustantivos se fue ampliando el abanico de derechos protegidos y efectivamente podemos decir que estamos ante un sistema fuerte. ¿Bien? Claro, es así que las modificaciones procesales siguieron y actualmente está en vigor el protocolo 14, que lamentablemente echa por tierra el principio del juez natural, echa por tierra el principio pro homine, discúlpeme, y ¿en qué sentidos? Primero, elimina la participación de los comités en las peticiones individuales, ¿sí? Esto es, el juez ponente se expide sobre la admisibilidad o inadmisibilidad, un solo magistrado, ¿sí? Segundo, puede entender el concepto, digamos, el juez ponente para declarar la admisibilidad tiene que expedirse respecto del término gravedad. Esto es, la denuncia, la petición tiene que estar basada, en hechos, en violaciones graves. Entonces la pregunta es, ¿qué es grave? ¿Cuándo es grave una violación? Digamos, deja al criterio del juez ponente una subjetividad peligrosa, si se quiere, para un sistema de esta naturaleza. Por eso digo que el protocolo 14 es un retroceso del protocolo 11. ¿Está bien?
En lo demás casi prácticamente no hay cambios, pero esto es muy importante que ustedes lo tengan presente. Entonces, sepan ustedes que en el sistema de protección de los derechos humanos, desde su creación, empezó cuestionándose derecho a la vida, temas relacionados con apremios ilegales, torturas, con el artículo 3, muchos relacionados con el artículo 6, garantías judiciales. El siglo XXI encuentra un sistema europeo de protección de los derechos humanos en los que se debaten temas tales como la adopción por parejas homosexuales, digamos, temas de más actualidad, si se quiere. ¿Está bien? A ver, el sistema fue progresando históricamente y empezó primero recibiendo denuncias relativas a derechos civiles y políticos, avanzó luego y empezó a recibir derechos económicos, sociales y culturales. Esto ocurrió básicamente cuando hubo un retroceso en ese sentido, cuando los estados de la Europa del Este empiezan a incorporarse al Consejo de Europa, porque se desprenden de la URSS en la década del 90, ahí tenemos que reaparecen las violaciones al derecho a la vida, a la integridad física, a las garantías judiciales, ¿de acuerdo? Pero en el siglo XXI nos encuentra con estos temas muy importantes, como por ejemplo, padres, hay un caso muy lindo que voy a compartir con ustedes de unos padres que no querían que sus hijos asistan a la escuela, que la escuela era en la casa. Otro caso de vacunas, a ver, temas más modernos, ¿sí? Muy interesantes, por cierto. El tribunal se va expidiendo, ¿sí? De manera moderna. Es muy interesante la interacción que tiene el Tribunal Europeo de Derechos Humanos con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En fin, son sistemas muy fuertes y realmente hay que sacarse el sombrero, ¿sí? Amén de estas críticas que yo hago en relación al retroceso del protocolo 14, que está en este momento en revisión, que probablemente se dicte un protocolo nuevo que lo modifique, porque fue un retroceso verdaderamente. ¿Sí? A ver, Europa tuvo la inteligencia, por decirlo de alguna manera, de entender que la única manera de fortalecerse desde lo social y desde lo político fue a través del Consejo de Europa, cuyo leitmotiv es el fortalecimiento de las democracias bajo el respeto irrestricto a los derechos fundamentales del hombre. ¿Está bien? Con todo esto que les acabo de explicar. Desde el punto de vista de la defensa, esto no es una cuestión minúscula. ¿Por qué? Porque ustedes piensen que la defensa importa. ¿Por qué fue tan fundamental? Y claramente porque Europa fue el jamón del sándwich. Entonces, digamos, necesitaba, ¿y quién le decía? Aparte, había empezado ya el problema entre Rusia, luego convertida en URSS, y Estados Unidos. Entonces estaba en el medio. Entonces ahí aparece la bendita OTAN. ¿Sí? La OTAN aparece como un mecanismo. A ver, acá hay que acudir un minuto a la Carta de Naciones Unidas y después a través de las filminas que también les vamos a subir. Ya van dos, Marcelo, Derechos Humanos y OTAN. A ver, esto es interesante porque el capítulo 8 de la Carta de Naciones Unidas, ¿sí?, no permite, en rigor, permite, vamos a decirlo positivamente, a ver, afirmativamente, permite la regionalización. Por eso existe una OEA, por eso existe un Consejo de Europa, por eso existe una Unidad Africana, ¿de acuerdo? Pero esas organizaciones regionales no pueden, desde ningunísimo punto de vista, hacer uso de la fuerza. Para eso necesitan la autorización del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, cuyos miembros permanentes, Estados Unidos y Rusia, estaban en conflicto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hacen a través de la OTAN? Vulneran legítimamente el capítulo 8 de la Carta. ¿Por qué? Porque es un acuerdo que no se queda en un continente y no se queda en una región, sino que abarca estados de América, estados de Europa. Entonces nadie podía decir, che, mirá que con acuerdo a la Carta esto no se puede hacer. No. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Entienden eso?
Entonces se forma la OTAN. Que el objetivo era decir, bueno, a ver, si Rusia vuelve a ser de las suyas, para decirlo de alguna manera, la URSS se pone violenta, y con la OTAN podemos sofocar la cuestión. Pero claro, Rusia no se quedó atrás. Y en ese momento la URSS conformó el Pacto de Varsovia. El Pacto de Varsovia del 55 es la contracara de la OTAN. ¿De acuerdo? La conformación de Varsovia del 55 ya no existe. La OTAN continúa. Aún terminada la Guerra Fría, la cuestión bilateral entre Estados Unidos y la URSS, cuando colapsa la URSS, todos sus satélites vuelven a su lugar y Rusia vuelve a ser Rusia, la realidad es que la OTAN no tenía más sentido de existir. Sin embargo, persiste aún hoy y se le cambiaron los objetivos, trabaja en terrorismo internacional, trabaja en otras cosas de dudosa legitimidad, pero eso sería para charlarlo en otro momento, de acuerdo, no en el curso de ustedes para no marearlos. Entonces, fíjense cómo desde ese punto de vista aparece ahí, wow, ¿no? La defensa también fortalecida, con más seguridad. Muy bien. ¿Qué pasa con el aspecto económico, que es el otro tema a analizar? Aparte, como tres manifestaciones soberanas, ¿no? Digamos, la jurisdicción, desde lo civil y político, desde lo social y político, la defensa, desde la OTAN, y la economía, la moneda. A ver, eran estados devastados. Esto, en 1950, es Schuman quien hace una declaración que es muy famosa, la declaración Schuman, que dice que los estados debían someter las cuestiones a una alta autoridad. Yo ahora les pregunto a ustedes, así no me canso tanto. Cuando habla de una alta autoridad, ¿creen ustedes que está hablando de algo supranacional o está hablando de algo internacional? Acuérdense la distinción entre una cosa y la otra. Lo supranacional importa relaciones de subordinación. Esto es, el Estado atribuye a un órgano supranacional y consecuentemente obedece lo que el órgano dice. Lo internacional implica relaciones de coordinación, ¿no es cierto? El Estado cede, no atribuye nada. Entonces, en el 50, nuestro amigo Schuman, ¿estaba hablando de atribución o de coordinación a criterio de ustedes? Tenía la impresión que a coordinación. Coordinación, sí. Claramente. Si Schuman hoy se despierta de su tumba y ve todo este tema del derecho comunitario, se vuelve a morir 5 veces, pobre hombre. Porque él no concebía el ejercicio de la soberanía separado de la titularidad. En esa época era un concepto muy rígido. ¿Está bien? Entonces, ¿qué ocurre? Se generan en 1951, que entra en vigor en 1952, como consecuencia de esta declaración y de todo el trabajo que se venía haciendo, se genera la CECA. La Europa de los 6, los 3 del Benelux, Francia, Italia y Alemania, conforman la CECA. La CECA es la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. ¿Sí? ¿Cuál fue la idea de la CECA? A ver, la idea de la CECA fue generar un espacio entre estos 6 estados en el cual el carbón y el acero transitaran libremente, libre de aranceles, digamos, una clara manifestación de integración económica, ¿sí? Ya en 1952. Entra en vigor, en el 51 se firma. Este tratado generó órganos como la Comisión Europea, de la CECA, el Tribunal de Justicia, con sede en Luxemburgo, y ahí vienen las confusiones a veces en los chicos y chicas de grado, que se confunden los tribunales de Estrasburgo, que es de derechos humanos, con los tribunales de Luxemburgo, que son tribunales que están
dedicados a los aspectos de los tratados de las comunidades europeas, de la SECA y las dos que les voy a mencionar ahora. ¿Hasta acá vamos bien? Muy bien. Luxemburgo, ustedes saben que es un estado, bien, no es una ciudad, es un estado pequeño, pero estado al fin. Muy bien. El punto es que a Europa en la década del 50 con la SECA le va tan bien que en 1957, si mal no recuerdo, 58, no me acuerdo ahora, después lo corroboran. ¿Te acordás vos, Marce? ¿1957 o 1958? 57, a ver, búscalo. Ahora, 57, creo, Tratado de Roma, 57. 57, ¿no? 57. Sí, me parece que 57. ¿Marce? 57. 57, bien. Sí, me parece que sí, tiene razón Enrique también. En 1957 se firman dos tratados en Roma. Uno crea la Comunidad Europea de la Energía Atómica, el Euratom, y el otro tratado crea la Comunidad Económica Europea. A ver, 3 comunidades entre los 6 estados. Fíjense, la Económica Europea que permitió incluir bienes diferentes al carbón y al acero, porque les había ido bien con el carbón y el acero. Aparte, qué interesante, ¿no? No eligieron para empezar lechuga y tomate para hacer buenas ensaladas. Eligieron carbón y acero, que tiene que ver con la industria siderúrgica, ¿no es cierto? A ver, eligieron dos bienes muy fuertes. Bueno, esto se amplía a través del Tratado de Roma del 57, efectivamente ahora me salió bien, del 57 sin duda, y se conforman ya las 3 comunidades. Claro, cada comunidad tenía sus órganos, entonces en el 60, en la década del 60, específicamente del 61, dicen, sí, Marcel. 25 de marzo del 57. Perfecto, gracias, muy bien. A ver, ¿qué hacen las 3 comunidades? Muchachos, no podemos gastar plata en tanto órgano, unifiquemos. Sea una comisión para las 3 comunidades, digamos, sea una corte para las 3 comunidades, claramente, a ver, todo unificado, y así se hizo. ¿De acuerdo? Se unificaron los ejecutivos, se unificó todo, listo, terminado el asunto. ¿Está bien? Sí. Muy bien. Esto va evolucionando, ¿no? Después van a tener unas filminas que les vamos a subir, que son relativas a la Unión Europea, hacia la Unión Europea se llama, y ahí van a ver que hubo muchas crisis, una muy, muy importante fue la de Luxemburgo, ¿sí? La crisis de Luxemburgo que fue en el 67, que tenía que ver con la doctrina de la silla vacía, ahí estaban peleándose todos por quién tenía más poder, digamos, un tema complejo, no es fácil. Integrarse no es fácil. Hasta acá tenemos todo derecho de la integración. Pero ¿qué sucedió acá? Mientras estaban las comunidades, se generaron conflictos. Conflictos que fueron solucionados judicialmente en Luxemburgo, ante los tribunales de Luxemburgo. ¿Qué ocurre? Luxemburgo empieza a decir, los sistemas, las obligaciones asumidas en los tratados del 51 y del 57, hay que cumplirlas, hay que cumplirlas, hay que cumplirlas. No sé, con cosas muy, muy por ahí, después vamos a hacer 2 o 3 casitos que les vamos a subir para que lean con tranquilidad, pero pónganle el caso Cassé de Dijon, que es un licor que pasaba de Francia a Alemania, y el problema era porque no tenía suficiente graduación alcohólica según Alemania. ¿Entienden? Era una graduación alcohólica menor de la que Alemania quería. Son todos borrachos, parece ser, en Alemania. Pero bueno, claro. Entonces Alemania se quejó y dice, no, esto no va a entrar porque tiene poco alcohol. Y el Tribunal de Luxemburgo dijo, no, minutito, que acá hay que cumplir el tratado, y el alcohol entró. Y le dijo a Alemania, basta, dejate de hinchar, y entró el alcohol. ¿Qué significa esto? Que el concepto que hoy manejamos de derecho comunitario, en realidad, que tiene que ver con el efecto directo o no de las normas, que después vamos a charlar más adelante, es una creación propia de la Corte. Por eso la doctrina más calificada dice, el derecho comunitario tiene su raíz judicial, es una creación pretoriana, dicen. Lo creó la Corte de Luxemburgo.
a través de su jurisprudencia, después se hizo realidad. ¿Entienden? ¿Sí? Sí. Mientras tanto era derecho de la integración. Y no había norma alguna que hablara de derecho comunitario. ¿Está bien? Sí. Muy bien. Entonces, digo yo, pensemos en esta estructura. Hoy vamos a dejar acá, porque en realidad yo les cuento que en estos 50 minutos dimos un tema que utilizamos 3 clases mínimo a trabajar, pero no se puede porque tenemos poquitos encuentros. Pero la idea es que ustedes tengan elementos. La próxima clase, que hoy casualmente no están los chicos de privado, que me interesaba darles algunos tips como para que pudieran hacer el trabajo que tienen que hacer sobre Europa en materia de derecho privado. Pero como esta clase la estás grabando, Marce, ¿no? Sí, está todo grabado. Bien, entonces la vas a subir con las filminas y todo en un mismo archivo, si te parece, como para que Los quede la clase archivos con... de OTAN y el sistema de derechos humanos ya se los pasé por WhatsApp recién. Pero subirlos también al campus para cumplir Bueno, formalmente con la... Dale. dale, Y pasarles también hacia la Unión Europea, por favor. dale. ¿Sí? Entonces subimos los 3 archivos, esta clase, bien, y nos volvemos a ver el viernes por el mismo canal, a la misma hora, ¿sí? Vale. Para terminar Europa, y esperemos que estén los chicos de privado que tienen trabajos relativos a Europa, si hablan en el grupo, que vayan generando, que escuchen la clase y que vayan generando dudas, así el viernes podemos contestar todas las inquietudes que haya, y bueno, y vamos y continuamos adelante. ¿Cómo van con los trabajos? ¿Van bien? Una ¿Sí? pregunta. Dale. Justamente, a mí me había tocado justamente Europa, Europa tanto en protección de derechos humanos como derecho de la integración. Yo lo que había visto era que, bueno, un poco lo que usted acaba de decir, ¿no? Lo que acaba de exponer, es tan, no solo, digamos, amplio en cuanto a sus años, sino rico en las cosas que han pasado, tanto en el derecho de la evolución del derecho de integración como la de protección de derechos humanos, que me parecía que con solo hacer una reseña, hablo de hacer una reseña marcando sobre todo los jalones, cambios y demás, o evoluciones y demás, es como que por las dimensiones del trabajo no alcanzaría como para poner otras cosas. ¿Está bien ese enfoque o tendría que ser distinto Está en el trabajo que se perfecto. envió a mí? A ver, mira, Enrique, la idea cuando yo les di las consignas para el trabajo, un poco fue mi pensamiento en ese momento, fue darles a ustedes una suerte de trabajo de investigación, quiero decir. A ver, que ustedes se encuentren con una cuestión novedosa, por cierto, pues no tienen por qué conocer todo esto, pero por ahí sí. Y a medida que se van desarrollando las clases van teniendo más material como para poder pensar y les vamos proporcionando material. Pero claro, por ejemplo, el que le toque a Europa, Europa tiene, bueno, África lo mismo, Asia lo mismo. A ver, uno depende cómo lo enfoque. Vos podés tener, a ver, podés tomar un derecho, podés tomar la evolución histórica y va a ser un trabajo descriptivo que está genial. Podés hacerte una pregunta. El punto es que vos cuando inicies tengas un norte. Correcto. Yo quiero llegar acá. ¿Para qué? Para no descarrilarte en el camino, porque es tan amplio todo. Eso digo, sí. Claro, entonces a mí no me va a parecer poco mientras vea una hilación de ideas que hace en realidad a una cuestión que se llama método científico. Si yo parto de acá para llegar acá, tengo que recorrer este camino y no otro. Entonces, me parece que de esto se trata. Ustedes tienen la plena libertad para hacer el trabajo como tengan ganas. ¿De acuerdo? A mí me interesa que puedan indagar un aspecto, pues no pretendo que en un curso bimestral sean expertos. Ojalá, pero no, digamos. Pero sí creo que yo al menos lo que tengo presente y lo que tengo al momento de evaluar es las ganas que le están poniendo, la garra ante toda esta crisis que estamos viviendo. Digo, a ver, hay que ponerle onda a la vida y acá creo que está la onda. En consecuencia, hagan el laburo de esa forma.
con tranquilidad. Si quieren mandarme borradores, si quieren mandarme un video borrador, no hay problema, yo se los voy a corregir por privado, les dice, mira, acá te bandeaste en esto, fíjate esto, mira, te faltó acá y sacale acá, ¿se entiende? Y les voy a ayudar con algún texto. Buscamos también escasos de textos. A ver, recién puse en los dos grupos de las dos comisiones que tengo el texto de Alfredo Soto, porque me autorizó. Si no, no lo hubiera hecho. Entonces, ahora estoy esperando que me conteste Sandra Negro, Calogero Pisolo. A ver, yo no puedo subir algo si no me autorizan, ¿se entiende? Pero bueno, vamos a ponerle la mejor onda, ¿les parece bien? Y trabajen de la manera en que ustedes tengan ganas, denle hilación lógica a los pensamientos y obviamente no voy a exigir demasiada bibliografía, pero sí, por ejemplo, visitar tal sitio web, tal día, tal hora, cuando citan cuestión, ¿no? Y lo ponen abajo como bibliografía. Ustedes saben que los sitios web se citan en la bibliografía y se pone el día y la hora que se consultó. Porque puede pasar que el mismo día yo haya tratado de entrar a ese mismo sitio y no esté más. Después te digo, che, pero vos me mentiste, porque ese día no estaba. ¿Se entiende? Entonces, les estoy dando incluso pautas para el día que hagan una tesina de maestría, una tesis doctoral. Digo, se cita todo, con mucha precisión, para no dar lugar a que el otro piense, che, este me está mintiendo. ¿De acuerdo? Perfecto. ¿Alguna otra duda, gente? ¿No? Bueno, les deseo una buena semana.